En la mañana de Mercado Visión recibimos al médico veterinario Fernando Apa, asesor, entre otros lugares trabaja allí en Conecar y en este momento está allí en Carcarañá, en el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo anda, Fernando? Buen día. Buen día, Silvio. ¿Cómo estás? Feliz año. Igualmente para vos. Bueno, ¿cómo está la mañana allí en el sur santafesino? ¿Llovió en estos últimos días también? Llovió el lunes y hoy te digo que hoy a la mañana está fresco, está lindo. Veníamos con unos días la semana pasada medio complicado de calor y hoy es agradable, hay unos 20 grados de temperatura, hay un viento, una brisa, así que está lindo para andar por afuera. ¿Estaba Todavía se aguanta. haciendo falta el agua por la zona? ¿Las lluvias fueron suficientes o quedó medio pobre el reparto? Y medio pobre, fue medio heterogéneo como fue lloviendo acá por la Ujú. zona, pero a ver, como todo quien dice, peor es nada, algo Sí. ayuda para algunas situaciones, pero bueno, como todo, el estrés hídrico fue acumulativo y siempre por más que llueva en cantidad, también está bueno que sea un poco más distribuido esa lluvia y eso es lo que no estaba pasando. Y el Pero pronóstico bueno. anticipa lluvia para mañana. No sé cómo se presenta el día, pero ojalá Dios quiera que haya otro toquecito en ese sentido. Sí, hay altas probabilidades de 2 días seguidos. Disminuye un poco la temperatura y después la semana que viene ya vuelve a los niveles por arriba de 30 grados de la máxima, así que bueno, vamos a tener semanas calurosas. Y bueno, monitoreo constante entonces en el feedlot en esta época del año, entre otras cosas para evaluar el impacto del estrés térmico y demás. ¿En qué están trabajando? ¿En qué estás trabajando vos específicamente, que sos un poco obsesivo del trabajo, del detalle, de todos los estudios que encaran? Totalmente, y bueno, y un poco hablando del tema del estrés térmico, que es lo que es la época donde más repercusiones y más consecuencias puede traer este estrés. Nosotros estamos trabajando aquí en Conecar, tiene una estación meteorológica donde nos permite este monitoreo que hablamos continuo, Ujú. de tener datos de parámetros ambientales, una estación meteorológica muy completa donde nos permite además de la temperatura y la humedad ambiente, medir lo que es viento, lo que es la temperatura del globo negro, son todos indicadores que nos permiten generar índices un poco más específicos para aquí, para Conecar, y de esa manera justamente hacer una correlación entre los resultados productivos y los impactos que tiene el ambiente y sobre todo en la época estival sobre la producción de los animales. Y en caso concreto, en el área de investigación y desarrollo, iniciamos un ensayo que estamos midiendo todo lo que es comportamiento del animal en esta época de estrés por calor, para lo cual se le hace un seguimiento individual a los animales y están ubicados en un sector en los corrales de ensayo que tiene Conecar a través del Centro de Investigación y Desarrollo que es CONECID, y se monitorea continuamente todos los días cómo es el comportamiento del animal, la salud del animal por estos cambios de temperatura. Y hay algo importante que se viene trabajando que es el score de jadeo, cómo jadea o cómo es el impacto físico del animal de este calor. Para lo cual tuvimos la incorporación de pasantes, 2 pasantes de San Luis, 2 médicas veterinarias, Araceli y Cándida, que están continuamente monitoreando esos animales en el ensayo. Y a su vez, también esto tiene una repercusión, como vos sabés, esto está instalado dentro del Fieldot, de acá de Conecar, Ujú. y nos sirve para ir monitoreando, ¿no es cierto?, el resto de los animales. Entonces podemos hacer justamente como un testeo y es una muestra de lo que está sucediendo con los animales en el resto del Fieldot. ¿Qué Así que de esa datos, manera nos permite ajustar todo, ¿no? Fernando, qué datos pudieron recoger de este seguimiento? Además, un seguimiento intensivo con profesionales para tratar de entender cómo está impactando el estrés calórico en este ciclo 2021 allí en los corrales del sur santafesino. Contanos un poquito a qué conclusiones arribaron a partir de los datos. Mirá, nosotros este es la segunda vez que lo hacemos, datos ya tenemos desde el año pasado, este año llevan aproximadamente unos 30 días de monitoreo, este monitoreo
monitoría lo que lleva también es la medición de animales con bolos intrarruminales para ver temperatura corporal, que es lo importante, ¿no? Cómo se comporta. Medimos temperatura de agua, que el agua de consumo tiene un impacto muy fuerte sobre el estrés por calor. Y también estamos haciendo una comparación de estos animales, si tienen sombra o no tienen sombra, y cómo impactan todas esas diferentes variables. Y obviamente que hay diferentes, no queremos llegar a analizar resultados, pero sí uno va viendo que el beneficio que tiene la instalación de una sombra en mejoras de los consumos, del comportamiento del animal. Entonces, bueno, son todas herramientas, lo que hablábamos en alguna otra oportunidad, son herramientas que están al alcance de las empresas y los productores para poder mitigar este estrés térmico que sufren los animales en todo tipo de producción, pero sobre todo en los engordes intensivos, donde tiene un impacto mayor. Para lo cual uno tiene que hacer un manejo integral, lo que siempre hablamos, de lo que es el bienestar animal, que engloba todo, con la superficie que le se da, de superficie de corral que se le da a cada animal, la superficie por bebida, que es algo importante, te lo nombraba, la bebida es fundamental para mitigar el estrés, los metros cuadrados de sombra que necesita cada animal para mitigar también ese estrés, y después en la parte nutricional, que es muy fuerte y se trabaja muy bien acá, lo que nosotros hacemos es desde la rutina de entrega de ese alimento hasta la composición de ese alimento para, obviamente, poder, lo que yo digo, mitigar ciertas cuestiones del estrés. Empiezo por esto último, por el alimento. ¿Lo entregan a diferentes horarios de los preestablecidos en promedio durante todo el año y cambian la composición de la dieta? Las dietas se ajustan y nosotros acá se ajusta para los tipos de animales. En la hotelería, en el field en general, donde vos tenés diferentes razas, que eso es importante también. Aquí hay muchos animales de exportación que son de razas índicas o cruzamientos, como en el caso de acá tenemos muchas razas Bradford, donde un animal de ese tipo de raza tiene mejor performance en época estival y soporta mejor el estrés térmico que una Aberdeen Angus. Resiste mucho más el calor, el impacto del calor. Resiste más el calor, y lo que uno ve en los fields, es decir, ve un animal, un Bradford o un cruza, como quien dice, a las 12 del mediodía está comiendo, mientras un Aberdeen Angus está retirado o cerca de la bebida o buscando la sombra para mitigar eso. Ese es como el monitoreo más brusco que se hace, que lo mirás inmediatamente en el corral. Es lo primero que se revela eso. Exacto, exacto. Y después lo importante de alimentación, nosotros es la estrategia del manejo de la nutrición, que tiene un impacto muy fuerte, es cómo se distribuye ese alimento en los porcentajes del día y en los horarios. Eso se modifica. Y siempre trabajando con la prevención, no cambiar el horario cuando ya tenés el problema del estrés por calor, sino empezar a trabajar con días previos, porque vos el impacto del estrés es acumulativo muchas veces, el estrés calórico. Entonces cuando ya ves una manifestación, quiere decir que ese animal ya vino acumulando carga calórica y te está manifestando esa alteración. Yo tengo entendido, ustedes habían hecho alguna inversión en aspersores también. Si esto es así, ¿pudieron medir el impacto que tiene el aspersor en la hacienda, en los corrales? Nosotros estamos en un proyecto que estamos pronto a instalar aspersores con una empresa que se dedica a infraestructura, sobre todo en tambo, que es lo mismo. A ver, el aspersor son todas herramientas, si las ves aisladas, a lo mejor no tienen un impacto o el beneficio no es tan grande. Tenés que hacer un manejo y un diseño integrado de estructura, porque el aspersor tiene impacto si a su vez a ese animal le doy sombra y si a su vez tengo ventilación o movimiento del aire, que es lo que te ayuda a que ese aspersor sea eficiente.
Si no, hasta puede ser contraproducente poner únicamente aspersores, depende, hay unas cuestiones muy técnicas, dónde lo pones, dónde lo colocas, porque lo que yo te decía, nosotros acá en nuestra estación, lo que mide es la velocidad del viento, y el viento es como un factor fundamental para lo que es el estrés térmico. Acá nos ha pasado días donde, si vos medís el ITH, que es un indicador que se utiliza mucho, tenés ITH por debajo de la zona de riesgo, pero nosotros estamos trabajando con el Hill Low Index, que hoy se habla del HLI, que a esa temperatura y humedad le agrega todas las otras variables. Y una de las más importantes es el viento. Y es impresionante, Silvio, cuando el viento está calmo, que no hay viento, ahí es donde se disparan todos los indicadores, donde los animales jadean más y donde tenés mayor riesgo de muerte de un animal por estrés calórico. Mirá qué Entonces, dato. esto es la importancia de dónde diseña un feedlot, los reparos de un feedlot, o de los corrales del feedlot, mejor dicho, llevan a lo que siempre decimos, ¿no? A repensar y a rediseñar cuestiones estructurales de manejo en los engordes intensivos. Y por lo que mencionaste, casi lo pusiste como en un primer término, es el tema de la media sombra. Si vos tuvieses un feedlot y tuvieses, en este momento es complicado, la plata como para hacer inversiones, por eso hago la aclaración. En momentos donde el feedlot viene de un año muy complicado, donde ha perdido, trabajando nada más, mucho capital de trabajo, es imposible pedir milagros, como que se hagan inversiones que a veces son además muy onerosas, como hacer sombras. Pero en condiciones normales, ¿vos recomendás la media sombra o la sombra? Sí, totalmente. Hablemos de sombra, después veamos el tipo de sombra. Claro. Lo importante y lo que vos decís, obviamente estamos en una situación muy particular y muy fina en números. Inversiones se siguen haciendo en los feedlots, eso es importante, el que lo ve, todas estas cuestiones hay que invertir. Y lo importante para invertir y saber cómo invertir hay que medir, ¿no? Entonces, si yo te digo, claro, ponemos sombra y la inversión a lo mejor es muy onerosa, como bien marcás vos y muchas veces, pero hay que ver el retorno que tiene eso, ¿no? No nos olvidemos que en veranos pasados, hace 2 o 3 años, en ciertos lugares y en Gorda Corral, sobre todo acá en el sur de Santa Fe, hubo claro, te lo paga la mortandad, evitar la mortandad ya te paga la inversión y además vos me vas a corregir, yo no soy un experto ni un profesional, pero he asistido a charlas y lo que más me llamó la atención es después de que un animal sufre el estrés térmico, tiene un proceso de recuperación muy largo, inclusive muchos de esos animales, tengo entendido, vos me vas a corregir, no se llegan a recuperar nunca en ese proceso de 3 meses, 3, 4 meses que tiene un animal comiendo en los corrales. Sí, totalmente, y está acertado lo que vos aportás, y justamente es eso lo que yo recién te lo relacionaba. El animal acumula la carga calórica y hay veranos donde justamente esta amplitud térmica que hablamos que a la noche, que el animal... hay veranos que esa amplitud térmica es muy chica y no llega a amortiguar ese cambio, esa temperatura alta del día. Y eso se va acumulando, y lo importante, a ver, el caso extremo es que se te muera un animal por calor, y uno no quiere llegar a eso. Tal cual. Pero también, y eso lo medís, se te murió un animal, fue una pérdida concreta. Pero muchas veces, y eso es donde tenemos que trabajar, y las empresas tienen que trabajar, y los feedlots, es sacar el número fino de cuánta ineficiencia tengo por el calor. Que básicamente lo podés comparar con similares animales en otra época del año, en el invierno, donde la performance productiva es máxima, y cuando ves esos números, las inversiones, te ayudan a decidir la inversión que vos decís. ¿Cuánta sombra tengo que hacer? ¿Cuánto puedo gastar? ¿En cuánto le voy a tener ese retorno? Si a mí un animal o una pérdida productiva me produce X pérdida económica, yo con que la recupere con la sombra, tengo un beneficio a tanto tiempo, hago un proyecto de inversión en sombra. Que creo que hay que pensarlo desde esa manera, ¿no? No solamente de poner una sombra, poner un aspersor o poner un ventilador. Hay que pensarlo y sobre todo, como bien decís, no es la mejor época, y no es la mejor época solamente por la circunstancia económica. Tampoco hay que trabajar sobre el problema, lo que yo digo, encima. Lo ideal es que cuando se pase el verano después de marzo, pensemos el verano 21-22
de manera seria y planteando todo esto. Y tenemos todo un año para trabajar y ir hacia esas inversiones y hacia esas mejoras para mitigar que el estrés por calor nosotros lo tenemos medido, empieza en octubre, Silvio, y termina en marzo. Cuando vos te pones a analizar, tenés más de 6 meses o 6 meses de estrés térmico. Y entonces cuando empezás a ver todos esos números, sí se empiezan a justificar ciertas inversiones. Fernando, un placer como siempre, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Saludos a Bueno, toda la muchachada por allá. Silvio, un saludo, feliz año para todo el equipo y que sea un buen año y te dejo un abrazo grande.